Abra su Biblia, el Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12. El tema que estaremos compartiendo hoy, una serie en sí, una nación bajo Dios o un Dios bajo una nación, porque es lo que muchos creen en sí. Es el tema, una nación bajo Dios o un Dios bajo una nación. Salmo capítulo 33, versículo 12, ¿todos lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos aprender, Señor, verdades de las cuales tal vez no podamos verlas, pero que a través de tu palabra podamos entenderlas, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Una nación bajo Dios o un Dios bajo una nación. Una ocasión se sentó una niña con un político que iban de viaje en el asiento ahí del avión. Les tocó juntos cerca de la ventana y el político quiso pasarse de vivo con esta jovencita diciendo que, mira, cuando yo tome mi puesto, voy a solucionar todos los problemas de nuestro país y voy a poner fin a esto y voy a poner fin a lo otro y voy a hacer este cambio y lo otro. Se molesta la niña y le dice: Señor, le hago una pregunta. Un caballo, una vaca y un venado, si usted ve, comen de la misma comida, que es zacate, ¿verdad que sí? Sí, pero un venado echa cacarrutas, una vaca echa una plasta y el caballo echa pedazos de zacate seco. ¿Por qué cree usted, señor político, que eso sucede? El político no supo qué decir, ni qué responder, ni tuvo idea. Y la niña le dice: ¿no sabe? ¿Y quiere solucionar los problemas de nuestro país? Imagínense qué interesante es nuestro Dios, que una vaca come cosas verdes y da leche blanca. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Gracias, Dios. Tenemos un Dios sabio, ¿no es así? Y por esa razón recurrimos a Él. ¿Para qué? Para que nos dé sabiduría. Porque en un sentido nosotros, bajo una nación, también estamos bajo una iglesia, estamos bajo una familia, estamos bajo una organización, bajo un trabajo, bajo un jefe. No sabemos en qué manera, pero todos estamos bajo una sumisión y tenemos que buscar la sabiduría de Dios para que nosotros podamos ser guiados por Dios, el mejor camino. ¿No es así? Y se ha dicho, hermanos, que la religión y que la política no se mezclan. Es que da muchos problemas estar discutiendo y peleando en eso. Y si hay algo que enciende la chispa para un debate o una discusión, es hablar sobre la religión y hablar sobre la política. Pero nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser en sí nuestra participación en la política? Si usted ve esa palabra política, viene de la palabra griega polis. ¿Qué significa eso? Ciudad. Por esa razón, si usted ve, las personas que guardan las ciudades se llaman policías, de polis, ciudad. Y por esa razón, política es todo aquello que tiene que ver con tu ciudad, con tu pueblo, con tu comunidad, con tu estado y con tu nación. Y vemos en todo ello, todo aquello que tiene que ver, sí, con la vida de la ciudad y las responsabilidades nuestras como ciudadanos y todos aquellos que nosotros la componemos. Así que tenemos un compromiso delante de nuestro Dios, nos guste o no. Estamos involucrados en la política hasta cierto grado porque somos parte de una ciudad, somos parte de una comunidad y debemos de aprender a vivir o a convivir con ella y entre ellos. Amén. Tal vez no estemos activamente como otros al 100% en la política o miembros de la política, pero estamos relacionados con ella y somos afectados por ella. Dicen: pastor, no nos afecta la política. ¿Le llegó a su banco un chequecito o no? ¿Qué significa eso? Que nos está afectando la política. Amén. Están pasando leyes que a nosotros nos afecta de una o de otra manera. ¿Sí o no? Así que el gobierno no puede salvarnos y por eso no tenemos nuestra confianza en él. No confiamos en la Casa Blanca, no confiamos en los pinos. ¿Sabe quién confiamos nosotros? En nuestro Dios. Amén. Estados Unidos puede ser nuestro tío Sam,
pero nuestro Padre es Dios. Amén. Y el gobierno sí no puede salvarnos, solo Dios. Y fíjese que no es el poder político lo que va a transformar al mundo. Amén. No lo va a transformar a un reino de paz, a un reino de justicia, sino que es el Señor Jesús cuando Él venga en su venida y va a establecer un reino que es sobre todo reino. Amén. Y es donde realmente va a haber paz, va a haber justicia sobre todo, y el Señor Jesucristo lo hará en su venida. Pero muchos cristianos, en un sentido, se han paralizado, se han encerrado en un sentido, en una burbuja cristiana. Ahí en ese punto evangélico y dicen, lo que va a pasar, va a pasar. Creo que esa actitud no es correcta entre un cristiano. Dios ha declarado que como cristianos tenemos ciertos compromisos, ciertas responsabilidades, sobre todo para que en este mundo, puede ser en lo social, en la política, en la educación, en lo financiero, en cualquier área, nosotros debemos de ser como sal y como luz. Amén. Así que tenemos que influenciar de una vida realmente con convicciones. Amén. Ni Jesús ni los apóstoles, sabemos que si usted lee las Escrituras, no invirtieron tiempo en puestos de política. Aunque en parte uno de ellos sí. ¿Quién fue? Uno estuvo en la política, ¿verdad? Que al final lo dejó todo y yo te sigo, Señor. Mateo, ¿verdad que sí? Era recaudador de impuestos, todo el mundo lo odiaba y luego venía ahora acá predicando sobre la justicia, ¿verdad? Y aparte, entonces vemos de que sabían que su gobierno, en lo cual ellos estaban viviendo, era corrupto y que, como más tarde estaremos viendo, qué interesante que en esos tiempos, que a pesar de que era un gobierno romano muy corrupto, fíjese nomás que en ese tiempo que Dios levanta un Mesías para salvarnos y perdonarnos. Qué interesante que no importa qué esté pasando, Dios va a cumplir sus planes. Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida y por esa razón ellos en el contexto de la palabra de Mateo, el Apocalipsis, dieron ciertas enseñanzas que más adelante veremos. Pero sepa que es más fácil transformar una nación, un pueblo, un grupo o una persona con el evangelio que con políticas o con leyes. Pueden ayudarnos en cierta manera, pero realmente no pueden transformar nuestro corazón. Solamente Dios puede hacerlo. Y el objetivo de la iglesia de Cristo, de acuerdo al llamado y al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político, sino en el activismo del evangelio. Amén. Es lo que tiene que estar haciendo la iglesia por aquí y por allá. Por ejemplo, una escuela nos llamó, oiga, ¿podemos participar en su iglesia para dar información sobre esto y que lo otro? Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Es una puerta abierta. Oye, te dimos la oportunidad, puedes darnos oportunidad para llevar esto, regalar otro o esto para los niños. Gloria a Dios. Amén. Entonces yo creo que el evangelio tenemos que usarlo de una otra manera, que cada actividad que la iglesia pueda tener dentro o fuera de la iglesia tiene que estar bajo la cobertura del evangelio. Amén. Así que nuestra misión como cristianos no es cambiar la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la reforma de la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo como cristiano? Pues pastor, uno es escapar de todo eso, acá no hay solución. Fíjese todo lo que está sucediendo o involucrarme. No, pastor, yo no voy a ir a Washington. Nadie le está diciendo que vaya a Washington. Amén. Así que pues escapar o involucrarme. Yo puedo escapar, es darle espalda con una actitud de rechazo. Ese no es mi problema y lavarme las manos como Pilato o endurecer nuestros corazones contra los agonizantes gritos del mundo. El mundo, en la manera en que refleja, actúa y lo que hace, está reflejando que hay algo en su corazón. Ya ve que nosotros tenemos la solución. Amén. Así que en contraste de escapo a involucrarme, quiere decir que yo voy a dar una vuelta para observar y mirar al mundo con compasión, que tal vez yo tenga que ensuciarme mis manos en ese servicio ¿con qué fin? Para proclamar a nuestro Dios y llevar el evangelio a través de ello. Si a Dios, me pregunto yo, si a Dios, porque para que el pastor está hablando de política y que esto, que en otro, si a Dios no le gustaría la política, ¿para qué entonces hacer un milenio? ¿Para qué entonces hacer un reino donde Él va a gobernar? Ha habido todo tipo de reinos,
todo tipo de leyes en el mundo. Están los comunistas, ¿verdad que sí? Hay demócratas, hay otro tipo de gobiernos. Y hasta ahora el mejor que ha sobresalido y que ha actuado bien, creo que es la democracia, que es la que está llevando a cabo nuestro país. Pero ¿sabe usted que la mejor no es esa? No son los republicanos, no son la democracia. ¿Sabe cuál es el mejor? La teocracia. Teo de Dios. Es el mejor y Él es el que va a gobernar sobre todos. Nadie va a tener voto ni nada. Hey, tú eres el rey, nos vamos a someter a ti, Señor. Porque uno quiso pasarse de vivo. ¿Y qué pasó? Lo echaron fuera instantáneamente y se llama Satanás. Amén. Así que yo creo que entre todo ello, como cristianos estamos para transformar el carácter moral de la población, de nuestra ciudad y de nuestra nación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas maneras que lo estaremos viendo conforme en estos días. En primer lugar, orando por tu nación. ¿Quién está orando por la nación de Estados Unidos, hermano? Si usted no lo está haciendo, usted se está evitando una bendición en su vida. Aún el Señor, aún si Dios siempre pidan por la paz de Israel. Yo creo que en estos días ahora pidan por la paz de Estados Unidos. Estados Unidos es el ejemplo, hermanos, en el mundo. Es como un policía en el mundo que hay algún mal, van y tratan de componer un poco ahí, aunque es política muchas veces, pero en un sentido es lo que es. No puede ver a alguien que esté haciendo genocidio o algo, porque de volada levanta la parpa de Estados Unidos, hey, cálmense o ya saben, ¿sí o no? Gracias a Dios, no estoy diciendo que es la nación perfecta, no lo es. Usted bien sabe que no lo es, pero es una nación que Dios está usando para su gloria, hermanos, en estos días. Quiero que vaya a Isaías capítulo 18, versículo 7. No sé si usted se ha preguntado, ¿Estados Unidos está en las profecías o no? Sí lo está. Si usted se va a Apocalipsis, dice que se levantó una nación y luego se levantó otra y que se levantó una bestia y una del mar y que otra de la tierra y luego se levantan varias y de toda tribu, nación y lengua. Ahí va Estados Unidos. Pero hay otro versículo que a mí me gustó. Dije, ¿qué tal si es referente a Estados Unidos? Si usted lee todo el contexto, dice, hay más allá de tal lugar. Entonces, no está hablando específicamente de esa nación, a lo mejor está hablando de alguien más. Y a mí me encantó, y no estoy diciendo que lo es, porque es una profecía relacionada con Cus, donde salió creo que la esposa de Moisés, la segunda, o de Etiopía. Pero fíjese lo que dice Isaías capítulo 18, versículo 7. ¿Lo tiene? Isaías 18, versículo 7 dice, en aquel tiempo, está hablando de un futuro, que tal vez sea la gran tribulación, el milenio, no lo sabemos. Dice, en aquel tiempo será traída ofrenda. Porque usted sabe qué es lo que va a pasar en el milenio. Usted lee Isaías, todos los días de reposo, todos se van a reunir, dice la palabra, ¿verdad? Y dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y fíjese las características del pueblo de elevada estatura y tez brillante. Los judíos no tienen tez brillante, ¿verdad que no? Ellos no se rasuran, ¿verdad? Y tez brillante, dice, del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Sí es referente a Cus y que Etiopía, pero ¿qué tal si puede ser de Estados Unidos? Y si no lo es, yo creo que algunas características quedan, ¿verdad que sí? Yo creo que esta nación es una nación conquistadora, hermano. Usted vea. Damos gracias a Dios por la vida de este país, pero yo creo que entre todo ello, aparte de Apocalipsis, el contexto de todo ello es otra cosa, pero yo quería leerles ese versículo. Pero sea sí así o sea no, poco después, hermanos, de la revolución, aquí en los Estados Unidos, en el año 1776, pasan unos años. ¿Y sabe qué? La Constitución, que es lo que se está peleando a golpe de espada en estos días, y gracias a Dios que se está respetando, porque es lo que en sí identifica a nuestro país. Y fue redactada, ¿sabe por quién? Por cristianos devotos. ¿Y sabe qué es lo interesante? 53, fíjese nomás, 53 de los 55 padres fundadores de esta patria eran evangélicos, eran cristianos. Y ellos fueron en sí la base de la prosperidad que nosotros hemos tenido, ¿qué? Por más o menos 240 y tantos años.
Gracias a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué razón? Fíjese lo que dice Salmo 33:12. Bienaventurada, feliz, bendecida, prosperada. Dice el texto, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué dice Dios? Bendita esa nación que representan a Dios en ese lugar, y lo estamos viendo. Aunque se está volteando todo esto, hermanos, pero es una nación que representa a nuestro Dios. Ustedes vean los billetes, vean los edificios de gobierno, vean las escuelas cuando, Pledge of Allegiance, aún en cada vez que la Casa Blanca, aparte de las reuniones de oración, antes de sus reuniones, también oran y reconocen a Dios. Gloria a Dios, aunque unos son hasta ateos, pero reconocen a nuestro Dios. Y bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Así que nuestra nación y nuestras familias, en hoy en día lo que estamos viendo, ya no están tan bendecidas como lo estaban antes. Estarán bendecidas materialmente, pero no tanto espiritualmente. Se están apartando de Dios. Y aparte también, muchos cristianos también se están apartando de la agenda política. ¿Por qué? Porque es que estoy siendo desilusionado, pastor. Ese no es tu problema. Aunque estés desilusionado, no por eso vas a dejar de orar por tu nación. No por eso vas a dejar de apoyar a tu nación. Para eso somos ciudadanos. Amén. El país, hermanos, ha eliminado el enfoque cristiano en muchos lugares. ¿Sabe por qué? Por la igualdad de derechos. ¿Sí o no? Y muchos sí han ido por esa agenda. Han separado la iglesia del Estado. ¿No es así? O sea, aún el Estado y la nación reconoce a las iglesias. ¿Por qué quiere que las iglesias no pagan impuestos? Porque la reconocen como una autoridad, porque fue la base de esta nación también. Amén. Y sobre todo también tienen tolerancia a todo tipo de pecado. Ahora aprobados no solamente por la sociedad, sino también por el gobierno en general. Aún en sí, una parte de nuestros impuestos, tristemente, es para financiar sus programas, sus decisiones. Si usted ve una nación bajo Dios o un Dios bajo una nación, y es lo que quieren hacer muchos. No, Dios, ya no queremos que esté Dios acá, queremos que esté abajo. Y hace unos años atrás han hecho hasta demandas de quitar ciertas estatuas cristianas. O que vamos a quitar esto del billete que dice ahí, "In God we trust", y gracias a Dios que no lo han logrado, hermanos. Amén. Y es un grupo de minoría. Pero la gente, oiga, ¿cómo le pone ahora atención a grupos minoristas? Que por eso, pues, ¿qué fue eso? Pero bueno, yo creo que eso es lo que ha hecho la política. Han puesto a Dios debajo de ellos, pero aún así, Cristo muestra que existen dos esferas en sí de autoridad. La de César y la de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero aún en la esfera de César, hablando del gobierno, le pertenece a Dios. Porque Él es quien quita y pone reyes. Él pone naciones y quita naciones. Amén. Pero aún en esa esfera, el reino de César existe bajo Dios. Y la decadencia moral de este país, de Estados Unidos, ¿es un problema político? No, señor, es un problema espiritual. Y la solución, ¿sabe dónde está? Con tal presidente, pastor. No, señor, está en Cristo Jesús. Amén. Así que no es la política partidista. Proverbios capítulo 14, versículo 34 declara, la justicia engrandece a la nación. Porque es que esta nación ha sido engrandecida en todo el mundo por muchos años, hermanos. Porque la justicia ha prevalecido en este país. Pero tristemente, por tanta justicia en sí, ha pasado la raya. Y ha querido hacer justicia donde no lo debe de hacer. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y es lo que está pasando ahora, consecuencia del pecado. Queremos justicia para todos. Hoy no, te has pasado la línea, dice el Señor. Fíjese lo que dice la PDT, Palabra de Dios para Todos. Esa versión dice, la justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza. ¿No es lo que está pasando en nuestro país ahora? Que todo, China sobre todo, Rusia, se están riendo. Miren nomás, ese país, el demócrata, ese papel están haciendo en la Casa Blanca. Qué triste.
Es una vergüenza que ese pecado ahora está avergonzando a este país. Y todos los noticieros es en sí lo que dicen, que ya es una vergüenza por la manera en que están actuando y manejando este país. Y dice la palabra que una nación dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Y que no es lo que está pasando ahora, hermanos? ¿Qué tal si son los últimos tiempos ya de este país? ¿Qué tal si son los últimos días de esta gran nación? Si cayó Roma, ¿no cree usted que también puede caer Estados Unidos? Roma era la nación más poderosa en los tiempos de Jesús. ¿Y qué tal si Estados Unidos será la nación más poderosa cuando venga Jesús? ¿Y qué tal si va a caer? No lo sabemos. Todo depende de nosotros y mucho de ello. Y yo creo que tristemente somos un país que celebra y glorifica la violencia. ¿Sí o no? Somos un país que celebra y glorifica la violencia. Aparte hasta se garantizan. Fíjese lo que dice en Salmo capítulo 11, versículo 5, pero yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice Salmo versículo 11, versículo 5, el Señor examina ¿a quién? A buenos y malos, y rechaza con firmeza a los violentos. ¿Ve usted cómo esta nación se caracteriza por eso, hermanos? Pero muchos no lo ven así como, no pasa nada, no importa. Unos entraban a la Casa Blanca y se sentaron ahí en el escritorio de Pelosi, tomaron hasta su computadora, otros se llevaron hasta el púlpito y lo pusieron, creo que en eBay, que eBay al final lo bajó, creo, ¿verdad? No sé si sería meme o no, pero lo vi como tipo noticia, ¿verdad? No sé si sería cierto o no, pero sea cierto eso o no, ¿qué burla es eso? ¿Qué burla? ¿No cree usted? Tristemente. Así que Estados Unidos es el único país del mundo, escuche esto, es el único país del mundo que está fundado sobre un credo, que está fundado sobre la fe, hermanos. Gracias Dios. El único país en la historia, aparte de Israel, que no tanto Israel, que fue hasta que Jesús vino y quiso cambiar cosas, entonces luego, pero realmente la única nación que ha sido fundada sobre un credo es Estados Unidos. Usted está bendecido por vivir en este país. Por eso Dios ha bendecido este país. Es un país que se preocupa por los niños, se preocupa por los adultos, se preocupa por los huérfanos, se preocupa por los ancianos, por todo el mundo. ¿Cómo no va a bendecir Dios una nación así? Amén. Dele gracias a Dios. ¿Qué nación ha sido? Aquí te va un chequecito para que te alivianes. Es que nos mandaron bien poquito. No te debe nada. Gracias Dios, ¿verdad? Ojalá y pasen los que faltan los de los 2000, ¿verdad? Gloria a Dios, pinos a la isla del Padre. No se crea. Y es la única nación fundada sobre la fe. Una de las evidencias es, ¿sabe qué? El saludo a la bandera, Pledge of Allegiance. ¿Cómo se dice el Pledge of Allegiance en inglés? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, and liberty and justice for all. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Cuando hemos tenido graduantes aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Damos el saludo a la bandera de Estados Unidos y damos el saludo a la bandera de la cristiana. Amén. Porque reconocemos esa bendición de parte de nuestro Dios. Pero si usted ve una frase, dice ahí, one nation under God. Una nación, ¿cómo? Bajo Dios. Una nación bajo Dios. ¿Sabía usted que esa frase de one nation under God, una nación bajo Dios, fue añadida, ese saludo a la bandera, en el año 1954, junio 14 del año 1954. Creo que uno de los senadores viene y le dice al presidente, tenemos que hacer esto. Eisenhower dice, a ver, vamos a hacerlo. Y lo hicieron y lo indactaron para toda la nación, gracias a nuestro Dios. Pero la pregunta ¿es esta una nación bajo Dios? En parte sí. Gracias, reconocen a Dios, oran a Dios en las reuniones y cuando se hace la inauguración de un presidente, ¿qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen? Este es el libro, no es el Corán. Amén. No es otro libro de fe. Es la palabra de nuestro Dios y pon tu mano ahí, tú vas a jurar. Y sí, yo juro. Gracias, Dios. Ninguna otra nación en realidad hace eso, hermanos. Hay que estar agradecidos con nuestro Dios.
Así que yo creo que entre todo ello sabemos que eso es lo que los padres de esta nación en aquellos años la fundaron y tuvieron esa intención que realmente no fuera cualquier Dios, sino el Dios de las Escrituras, el Dios de la palabra de nuestro Dios. La nación y las naciones tienen la obligación de adorar este Dios verdadero. Y Dios ahorita está usando Estados Unidos ¿para qué? Para que el evangelio llegue. Dicen por ahí que si una mariposa mueve sus alas en Estados Unidos, se hace una tormenta en África o en otro lado del mundo. Parece que no, pero lo que hace o lo sucede en ese país afecta a las demás naciones. Que bajó la bolsa de valores. Ay, pobre México, ¿qué pasa? Subió el peso. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué es lo que están diciendo todas las naciones a las demás? Por favor, no permitan que saquen al presidente. Estamos siendo bendecidos. Que usted no sabe lo que es vivir fuera de este país. Así que yo creo que entre todo ello dice la palabra Filipenses 3:20, pero pastor, nosotros tenemos otra mentalidad. Fíjese lo que dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en Estados Unidos. ¿Qué dice ahí? No, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Somos peregrinos, hermanos. Vamos de paso, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, un día vamos a ir al cielo. Ese es nuestro lugar, pero ¿sabe qué? Aún nos encontramos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra, ¿qué dice Dios? Tú te vas a someter a las leyes terrenales de nuestra nación. Amén. Y todos los cristianos tenemos en realidad doble ciudadanía. Usted no tiene que ir a una oficina en el cielo para, oye, quiero aplicar para ser ciudadano de este país, el reino de los cielos. Usted no necesita aplicar nada. Usted lo que necesita es aplicar la salvación en su vida. Y usted automáticamente tiene doble ciudadanía. Amén. La de la tierra y la del cielo. Y mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, hay que vivir en conformidad a las Escrituras. Si esta tierra tiene ciertas leyes, las respetamos siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Amén. ¿Te recuerda a aquellos jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego. Te vamos a echar al horno de fuego. Arrodíllate ante esa estatua. Y si no, te echamos al fuego. Adelante. ¿Qué dice Dios? Tú no me vas a honrar ni te vas a inclinar a otros dioses. Así que Dios me dice eso. Yo no lo puedo hacer. Si eres el gobierno, pero eso va en contra de la palabra, no lo vamos a hacer. ¿No lo vas a hacer? Pues te vamos a echar. Pues dale gas. Oiga, qué valor. Pero es Dios quien realmente está sobre la nación. Dios está sobre todos. Si queremos, hermanos, ver un cambio en nuestro país, es necesario que trabajemos por ello. Amén. Orando por nuestra nación. Todos los días tenemos que estar orando por el presidente y todo el equipo. ¿Sabe por qué? Los problemas de violencia y corrupción que están sucediendo en nuestro país son evidencia de la crisis que está viviendo nuestra sociedad y nuestro gobierno también. Y tenemos que cambiarla con el poder de ¿qué, hermanos? De la oración, con el poder de la palabra. ¿Y sabe con qué otra cosa? Con el testimonio de los cristianos. Tres cosas bien poderosas: la oración, la palabra y el testimonio del cristiano. Somos agentes de cambio. Amén. Somos agentes de cambio porque formamos parte de esta nación. Así que no te sientas nomás un espectador. No, yo nomás observo, pastor. Yo nomás veo. No, Señor, somos protagonistas. Somos parte y debemos de tener un ejemplo, un actuar, un compromiso bajo la voluntad de Dios. Yo soy parte aquí, yo voy a hacer algo. Amén. Porque muchas veces, no, yo no voy a ser parte de esto, yo no voy a apoyar esto y que no voy a apoyar lo otro. Y luego pasan leyes y ¿qué está haciendo la gente? Quejándose. Ahora sí te quejas. ¿Sí o no? Así que qué triste, hermanos, que la Casa Blanca fue realmente invadida. Usted lo vio en las noticias. ¿Y a quién están culpando? Al presi. Al presi. Otro de los temas que estaremos compartiendo aquí de que, orando por tu nación, orando por tu gobierno, orando por los medios de comunicación. Es tremendo eso. Yo no sé de dónde usted está escuchando todo. Uno de los reporteros dice, ¿dónde agarras tus noticias tú? Telemundo. Inmundo.
No todo es cierto. Son muy buenos noticieros todos, sí, pero hoy realmente ya no es tanto sobre journalism. ¿Cómo se dice journalism en español? Periodismo. Es politiquismo. ¿Cuánto voy a recibir? ¿Qué va a haber para mí? ¿Qué ganancias va a haber para mí? Tristemente. Y mucha gente se cree, es la primera plana que escucho, eso es la realidad. ¿No se cree usted de todo? Averigüe quiénes son los dueños de esas compañías. Averigüe. Hay uno que empieza con Z y no quiero decir porque hasta que más adelante vamos a ver algo sobre eso. Te pueden censurar. Qué triste, hermanos. ¿A quién culparon de todos los daños y protestas del BLM? Ya sabe de quién estoy hablando. 6 meses, oiga, haciendo desastres, tumbando estatuas que eran de la historia de Estados Unidos. Y le preguntaban a de los meros como a la Pelosi, oiga, ¿qué opina? Oye, tumbaron y van a querer tumbar tal cosa ahí. Que lo hagan. Oye, 6 meses y nada, nadie chispoteó, como dice. Acá, pero en un solo día, ahora sí. ¿Por qué? Es que tenemos target, tenemos una agenda contra alguien, ¿verdad? Así que qué triste, hermanos, que los de la izquierda no dijeron nada. Parecía un país de zombies. Había ciertas naciones que ya no era tanto por la cuaresma, por no salir. Era que en las calles ya, en un stop, ahí la gente te paraba y con una pistola y dame tu dinero o dame tu carro. Oye, pues, ¿estamos en Estados Unidos o no? La gente estaba confundida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la ley? Casas, edificios, negocios, todo destruido. Oficiales lastimados y muertos, tristemente. Qué interesante es eso. Porque su agenda, hermanos, es hacer mal al presidente. Si usted es cristiano ya entiende por qué, ¿verdad? Pero usted vio cómo los policías, si usted vio todas las noticias de todos los canales, hay unos que no lo mencionan y otros sí. ¿Sí o no? Bueno, están para guardar el orden. ¿Y otros sí? No parecían policías. Estarán comprados o quién sabe, ¿verdad? Pero qué interesante que algunos declararon que alguien les pagó hasta para vandalizar. Cuando pasó lo de BLM también, usted sabía que usted iba a cierta website y usted aplicaba ahí, ahora yo voy y hago protesta, y le mandaban su chequecito. Y ni se imagina a quién estaba dando ese billete. Tristemente. En los 4 años, no dejaron descansar, hermanos, al presi. No lo dejaron descansar. Es porque usted vea la condición espiritual que está en nuestra nación, tristemente, una tras otra. Pero ahora queremos unidad. Queremos unidad, ¿sí o no? Biden, ¿verdad? Que queremos unidad, queremos paz, queremos una smooth transition. Oh, wow, qué interesante. ¿Por qué quieren cosechar eso? ¿Tienen derecho a cosechar eso ellos? Nosotros no promocionamos la violencia ni la venganza. Pero no todos son cristianos en este país. Amén. Así que, ¿por qué quieren cosechar eso cuando han sembrado mentiras? Han sembrado robo, han sembrado odio, división y asesinato, y ahora sí queremos paz, queremos unidad. Wow. ¿Está bien? El cristiano, estoy seguro que es lo que queremos, vamos a hacerlo. Pero ¿sabe qué dice Proverbios 28:2? Fíjese lo que advierte la palabra, Proverbios 28:2, quiero que vaya ahí. Proverbios 28:2 dice, por la rebelión de la tierra, o de nuestra nación, dice, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Son muy pocos los que son sabios y entendidos dentro del gobierno, hermanos. Son muy pocos, no todos, porque sea político, todos son, aunque tengan muy buen estudio de cierta universidad, eso no significa que sean sabios y entendidos. La versión LBD, la Biblia al día, dice, cuando en la nación hay corrupción moral, su gobierno cae fácilmente. ¿Y qué fácil lo están echando fuera? No, pues ya si no, pastor, tantos años de experiencia, 45, pero dice, pero con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad.
Creo que mientras no se saque todo aquello que no deba de estar en nuestro país y en nuestro gobierno, no habrá estabilidad. No lo va a haber tristemente. Y entiende usted por qué razón no está estable la nación. Realmente ya no es God bless America, sino God help America. A Dios ayuda a América. Si oramos por Israel todos los días, pero Señor bendice también y cuida y ayuda a Estados Unidos. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ese es uno de los puntos, lo dicen pros y cons, que es lo positivo y negativo de cierta cosa. Vamos a decir, el gobierno, ese es uno. Que aquí no solamente uno tiene la voz y el voto, todos tienen voz y voto, y dentro de ello vemos que hay impíos, hermanos, que no son cristianos y que están tomando decisiones que van en contra de la palabra de nuestro Dios, y el pueblo gime, tristemente. Jesús, hermano, no quiso tener nada con la política en realidad, porque él tenía un llamado, tenía un propósito, era ser el Salvador del mundo. Y una ocasión viene la gente y lo mira, ahí está Jesús, dale, vamos con él. ¿Por qué? Les ofrecía milagros, les ofrecía comida y bendiciones y palabra que les daba paz y confort a sus vidas. Y vamos a hacerlo rey. Y él sabía lo que la gente tenía en plan. Y dice en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Quiero que sea nuestro político, ese que está ahorita no sirve, queremos que seas tú, Jesús. Dice, volvió a retirarse al monte él solo. Qué bueno, sí, raza, vamos, yo soy su presidente, yo soy su gobernador. No, él se retiró, porque no era su llamado. ¿Dios ha llamado a algunos políticos al gobierno? Sí. Claro que sí, gracias a Dios que los ha llamado y que están ahí y que algunos de ellos están haciendo la diferencia. Me hay que orar por ellos para que sean valientes y no desistan. Amén. Así que yo creo que él no tenía ninguna intención de practicar la política del país. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, su mensaje afectó la vida de la política en su época. A todos, que hasta lo llamaban, ven. Y hasta los cristianos también, ven y platícame y dime. Aunque salían enojados algunos, ¿verdad? Pero venía Pablo sobre todo. ¿Por qué cree usted que ha pasado todo lo que ha pasado en Estados Unidos y con el presidente, hermanos? Porque la agenda de este presidente, ¿sabe cuál ha sido? No es el presidente perfecto. Yo no puedo decir es cristiano, no lo es. Yo no soy nadie para juzgar. Pero vemos de que la agenda de este presidente en realidad, hermanos, realmente está pensando en el pueblo. Un presidente, oiga, que eso no se había visto últimamente. Y lo podemos ver en su agenda, una agenda de justicia, una agenda sobre la verdad, una agenda sobre el cristianismo. Y por esa razón lo quieren echar atrás por la puerta trasera, como, elimínalo. Está deteniendo nuestra agenda, está deteniendo nuestros planes. Y esa es la realidad. Así que, ¿sabe qué quiere Dios de nosotros, así como ciudadanos? Quiero que vaya a Jeremías 29:7 para ir terminando. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Fíjese, me encanta a mí este versículo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, hablando de los inmigrantes, fíjese cómo Dios piensa, ¿verdad? Jeremías 29:7 dice, además, busquen ¿qué cosa? Jeremías 29, ¿sí estoy en el versículo correcto? ¿Verdad? Dice, además, busquen bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor, ¿por quién? Por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Se lo voy a leer en esta idea. Procurad la paz de la ciudad al cual os hice traspasar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis, ¿qué cosa? Ustedes van a tener paz. ¿Le va bien a mi país? Me va a ir bien a mí. ¿Qué dice Dios? Tú tienes que rogar por tu país. Amén. Tú tienes que rogar, interceder por tu país. ¿Y quieres saber cuál es el segundo punto? Lo mencioné hace un rato, pero a la tarde lo seguiremos viendo. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Una ocasión, había una escritora, ¿verdad? Y en su autobiografía, su autobiography, John Kenneth Galbraith escribió, él era un economista, hablaba y escribía sobre
la economía en los años 1950 y en los 60. Y él escribió en una de sus notas la devoción de su sirvienta, cómo era una cristiana apasionada por Dios, fiel y responsable. Su nombre era Emily Gloria Wilson, una mujer devota, cristiana y responsable sobre todo. Y John Kenneth, él empieza a escribir ahí en su biografía y dice él, había tenido un día muy pesado, un día muy difícil, por lo que decidí, voy a descansar, me voy a tomar una siesta. Y él le pide a Emily, su sirvienta, le dice que, ¿sabes qué? Mira, si alguien me llama, no me pasen ninguna llamada, quiero descansar. Ok, jefe, usted dirá, así está. Pasen unos minutos de rato, el jefe se duerme, pero al rato sonó el teléfono. Era Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos. En ese tiempo llamaba desde la Casa Blanca buscándolo. Comuníqueme con John Ken. Soy Lyndon B. Johnson, el presidente de los Estados Unidos. Emily, sin pensarlo rápidamente, le dice, señor presidente, John está durmiendo y me pidió que por favor nadie le molestara. Entonces despiértelo, quiero hablar con él. No, señor presidente, yo trabajo para él, no trabajo para usted. Qué interesante. Luego el presidente le dice a John, mira, pasó este incidente con tu sirvienta. ¿Y sabe qué es lo interesante en eso? Quiero que le digas a esa mujer, Emily, que yo la quiero en la Casa Blanca. Eso es lo que Dios necesita, hermanos. Y eso es lo que el gobierno necesita, personas como esas. Amén. Que realmente puedan hacer la diferencia. Y hazte la pregunta, ¿quién es tu jefe? ¿Es un grupo político? ¿Es un gobierno? ¿O es el Señor? Yo creo que si es el Señor, tú vas a hacer la influencia dentro de tu política, dentro de tu gobierno, dentro de tu casa, dentro de tu hogar, de tu iglesia o de tu trabajo, realmente dependiendo quién es tu jefe. Si el Señor es tu jefe, tú vas a hacer la diferencia. Quiero invitarte para que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor y pedirle para que Él sea con nosotros, para que Él sea con nuestra nación. Que nuestro Dios sea teniendo gracia, hermanos, de nuestra nación. Nuestra nación está pasando por tiempos de crisis. Y nosotros como cristianos tenemos que levantar bandera, tenemos que levantar nuestra oración a Dios y decir, Señor, rogamos por nuestra nación, ten gracia, ten misericordia. Me gustaría que usted vaya al profeta Daniel y lea las oraciones que él hizo por su nación. Son muy interesantes. Hágalo, porque no sé cómo orar por mi nación, pastor. Vaya a los salmos, vaya con el profeta Daniel y usted va a aprender mucho. Hay algo muy interesante en una de las oraciones de Nabucodonosor, que al final el Señor lo humilla, lo convierte casi en un animal, pero al final le devuelve su razón. Y me encanta lo que él ora y la ley que él interpone a su país. Ahora de aquí en adelante esto se va a hacer. Y así queremos también que nuestra nación, Dios sea levantando ese tipo de hombres que realmente hagan la diferencia, que no les dé vergüenza decir que son cristianos, que no les dé vergüenza realmente proclamar su fe y dar testimonio de su vida. Padre Celestial, venimos hoy ante ti, Señor, para que sigas bendiciendo nuestra nación. Gracias, Señor, porque estamos en la mejor nación del mundo, Señor. Y gracias te damos, Señor. Creo que la segunda nación, Señor, bendecida en este mundo, primero, creo que es Israel, Señor. Y la segunda nación somos nosotros. Pero la gente dice que esta es la nación más poderosa. Pero no, Señor, es tu pueblo. Pero reconocemos y entendemos. Y a pesar de ser una nación tan pequeña, Señor, tú la has engrandecido porque te honra. Y así esta nación también, Señor, está siendo engrandecida porque te ha honrado, Señor. Pero últimamente está fallando, Señor. Pero queremos que esta nación nuevamente se vuelva a ti, Señor. Y va a depender mucho, Señor, de nosotros como cristianos, de estar intercediendo y rogando y orando por esta nación, Señor. Amamos esta nación, Señor. Amamos nuestro gobierno. Y queremos, Señor, que tú seas bendiciendo este gobierno, Señor, dándole sabiduría, dándole entendimiento y discernimiento para saber qué es lo correcto, no pensando en mí, en un grupo o en una persona, sino pensando en nuestras generaciones y en nuestras familias. Así que, Señor, bendice al presidente, bendice al Senado, bendice a toda la Casa de Representantes, Señor, a los jueces, para que tú seas dándoles sabiduría, Señor, que tomen las decisiones sabias y correctas. Así que, Señor, nos encomendamos en ti,
bendice tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Y gracias te damos, Señor, que esto ahora despertemos un espíritu de oración, Señor, por nuestra nación. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones.